Bienvenido, un gran gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, pero el gusto es para mí. Ha venido a un seminario, ¿no? Negocios de la era digital, donde se va a reflexionar sobre la crisis económica y digital en los medios de comunicación. Este es un tema tremendo que también nosotros permanentemente estamos analizando. En el caso de España, los últimos datos son muy alarmantes. Primero, la crisis en la radio televisión española, ¿no? Que es una crisis más bien política, en el sentido de que hay cambio de orientación y tal. El país sí, de verdad que para todos ha significado una situación dolorosa, porque se trata de un órgano realmente espectacular, muy consultado en América Latina, en fin. ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué cosa hace que en realidad la crisis económica también conlleve entonces una situación complicada para los medios de comunicación tradicionales? Gracias, Raúl, por su presentación y por estar aquí en RPP, que también es una emisora muy conocida en España, un grupo muy conocido en España y muy respetado. Bueno, le contestaré que se ha producido una, digamos, convergencia de dos circunstancias. Una primera, la crisis económica, que implica una recesión del consumo y que afecta a los bolsillos de los lectores, que no compran el periódico y migran a soportes que son gratuitos. Primer punto. Ahora hay que considerar que se trata de tremendos periódicos que llegaban con cantidades de suplementos y de ofertas. Efectivamente, esta es la segunda parte. Y después, como consecuencia de la crisis del consumo y de la recesión, ha perdido la prensa, los medios en general han perdido un 50% de sus ingresos publicitarios en estos últimos 4 años. Realmente un auténtico desastre. Y sin embargo, eso es un fenómeno más o menos universal. Se puede agudizar en el caso de España por la crisis, pero por eso, señor Zarzalejos, es que me parece particularmente importante su presencia aquí, porque usted ha pasado de la prensa tradicional, digamos, tanto prensa escrita como radio y televisión, a la prensa digital, es decir, se ha adelantado al cambio. Bueno, yo lo que creo es que los periodistas tenemos que tener una gran capacidad de adaptación a los medios. Cuando se escribe en papel es una cita ciegas con los lectores. No sabemos cómo van a reaccionar y el feedback, el retorno de su reacción es tardía, está diferida. En cambio, en Internet tenemos que escribir de manera más directa, para públicos probablemente hipercríticos y que tienen capacidad para respondernos de forma inmediata. Por lo tanto, sabemos inmediatamente lo que hacemos, cómo es recibido, y eso implica un cambio profundo de mentalidad en los periodistas. Quien no esté dispuesto a soportar la presión de la crítica directa e inmediata de los internautas, de los usuarios de Internet, va a quedarse marginado en la cuneta del periodismo. Ahora, permítame decirle... También, además de la crítica, el fenómeno del periodismo ciudadano. Ya el periodista no es el que va a traer la noticia, tragedia, sino que ya todos los ciudadanos son periodistas. Claro, es que nos tenemos que preguntar, tenemos que hacer una reflexión todos los periodistas. ¿Realmente servimos para lo que nos hemos preparado? ¿Somos los intermediarios entre la noticia y el público? ¿Añadimos valor a las noticias o los ciudadanos prescinden de nosotros y a través de las redes sociales, de Internet, acceden directamente al hecho noticioso y no cuentan con nosotros? Bueno, quizá más que al hecho noticioso, a lo que se acercan es a las repercusiones del hecho noticioso, y de motu propio uno puede expresarse. Es cierto, o sea, en realidad, también. la evaluación y el hecho de que todos tienen opinión, que en el fondo es una gran revolución democrática, es quizá el factor que hace que los medios de comunicación tengan realmente que repensar sus tareas. Absolutamente, Raúl, pero también es cierto que esa reacción ciudadana, si no está vehiculada, organizada, jerarquizada, es errática y por lo tanto desjerarquizada,
y poco útil, y produce un fenómeno que es un fenómeno que yo diría de cierta fantasía, ¿no? Es que la gente cree que está informada, los ciudadanos creen que están informados y lo que están es hiperinformados, pero no tienen elementos para discernir qué es lo importante, qué es lo urgente. Y ahí es donde los periódicos... Es como anárquico, ¿no? Esa es la palabra, es una buena palabra, una buena expresión. Hay una cierta anarquía en ese volumen extraordinario de información. Nosotros, los periodistas, seguimos teniendo una función esencial, es precisamente jerarquizar, contrastar, ordenar, añadir valor a las noticias, generar historias en torno a las noticias. Las noticias son una commodity. Ponerlas en contexto. Exactamente, ¿Qué analizarlas. cosa es el confidencial.com? Porque ya sabemos lo que es La Vanguardia, el medio en el que usted ahora colabora, Cadena SER, ABC, que es el periódico que ha dirigido. ¿Qué cosa es el confidencial.com? El confidencial.com es un periódico digital independiente que tiene 500.000 usuarios únicos diarios y que se plantea hacer un periodismo, en primer lugar, riguroso, pero alternativo, contando lo que no cuentan los periódicos y los medios convencionales, porque tienen determinados condicionamientos, y un cierto grado de impertinencia. Y hoy por hoy es el gran caso de éxito en la prensa digital en España, es el confidencial.com, que tiene ya una plantilla, esto es importante, de casi 60 periodistas y un grupo amplísimo de colaboradores. ¿Y público, visitantes? 500.000 al día. Bueno, son usuarios diarios, únicos. ¿Suscriptores que pagan? No, es libre, ¿Es libre? free. ¿Cómo se sostienen estos 60 periodistas? Con una facturación publicitaria muy interesante, de gama muy propia para profesionales, gente relativamente joven que está entre los 35 y los 50 Ahí estamos 50 ya con años. el confidencial en pantalla. Exactamente. El Confidencial titula hoy como las dos caras del 14N. Hoy hay una huelga general en España, normalidad en Madrid, mientras en Barcelona echa el cierre. Es decir, en la misma forma de titular es diferente. Sí, es verdad, lo veo ahí. Efectivamente, esta es la portada del periódico de Ahora, hoy. usted bien ha señalado que hay una hiperinformación y también que se necesita un tipo de información que sea precisamente más plástica, más democrática finalmente, ¿no? Sí. Eso de liderazgo, de opinión, eso tiene es demasiado pesado. Pero la otra cosa real es que el periodismo se enfrenta, y quizás sea las delicias del periodismo en un primer momento, pero luego se vuelve también algo complejo, se enfrenta a la severa crisis de las instituciones. Cierto. Y dentro de ellas, la política es quizá la más grave. Pensemos en España, pensemos en algunos otros países de América Latina. Sí. Nosotros en realidad en el Perú a veces nos sentimos realmente sorprendidos de que las cosas que pasaron aquí, que fueron terribles, ahora se reproduzcan en los países en donde efectivamente parecía que se había dado ya un gran salto, ¿no es cierto? Y de todas maneras nos va a ocurrir que todos estos coletazos también caerán sobre nosotros. Pero, ¿qué hacer? Bueno, institucionalidad, defensa de un sistema, capacidad de imaginar otras variantes, ¿no? Bueno, primero, yo creo que ustedes tienen en este momento unas ventajas importantes. Ustedes forman parte de esos países emergentes con altos crecimientos, con mucha ambición social, con una progresiva institucionalización política cada vez más sólida en algunos países, aunque es verdad que en Latinoamérica se plantean algunas sombras de duda, pero ustedes están en ese camino, digamos, de crecimiento, senda de crecimiento, de creaciones de clases medias, que esto crea mayor estabilidad. En España tenemos la superposición de una crisis económica con un 27% de paro, 27% de paro, que no es real porque efectivamente hay economía sumergida, es decir, no emergente, pero el registro de la encuesta de población activa da un 27% de paro, y el paro registrado es un poco menor, pero está también en torno al 20%, 22%. Esas cifras son
insoportables para la economía, con una crisis institucional. ¿Cuál es la crisis institucional? Primero, los partidos políticos han perdido credibilidad, están viejos, han perdido eso que se llamaba la democracia interna, la transparencia, con un sistema electoral bloqueado. Segundo, nos encontramos con una crisis territorial. Cataluña está planteando un proceso de secesión importante. El día 25 de noviembre se van a celebrar unas elecciones que son cruciales, y finalmente tenemos un problema en la forma de Estado. Es decir, el titular de la corona y su familia, el rey, Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, y su familia ha perdido crédito, ha perdido reputación por unas decisiones en el ámbito personal, político e institucional erróneas, y que van a costar mucho remontar. Se puede decir que España está pasando por un invierno. Antonio Sardejo se ha dejado de ser monárquico. No, soy absolutamente monárquico, pero no soy monárquico de don Juan Carlos, soy monárquico de la corona como institución. Los monárquicos personalistas, los monárquicos intuitu personae, es decir, en función de la persona que está, realmente no son muy monárquicos. Los monárquicos auténticos son los que creemos que la corona en España, no en otros países, en España ha sido más funcional desde el punto de vista de la convivencia que una presidencia de república. Nosotros hemos tenido 2 repúblicas. Hemos terminado llamando siempre a un rey. Incluso ha habido un periodo histórico en que nos inventamos un rey, Amadeo de Saboya, para quitar a los Borbones y decir, busquemos un Saboya y traigámoslo. No dio resultado, tuvimos que volver a los Borbones. Bueno, yo creo que en este momento tenemos que hacer una catarsis en España. Una catarsis. Para eso, América Latina, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, todos, México, todos los países estos son fundamentales. ¿Por qué? Porque internacionalizan nuestra economía, porque el idioma nos hermana y hace la marca España. Las industrias culturales tienen que ser contenido específico de la marca España, y porque no debemos estar constantemente mirando al norte. Miremos a nuestra comunidad fraternal, que es América Latina. Cumbre iberoamericana en Cádiz. Y han sido las cumbres iberoamericanas ocasiones en las que España y el rey han jugado un papel importante para América Latina, porque han hecho de puente con la comunidad europea. Exacto. Quizá ahora España tenga que mirar también hacia Latinoamérica. Cierto, cierto, porque Latinoamérica ha ganado una gran centralidad. Hoy la centralidad mundial está en Latinoamérica. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Por la enorme crisis que se produce en toda Europa, en la Unión Europea, porque el señor Obama ha ganado las elecciones y Latinoamérica no es el patio trasero de los Estados Unidos, es ya un protagonista emergente, y porque antes se miraba hacia el Atlántico y ahora se mira hacia el Pacífico. Por lo tanto, América Latina es la nueva centralidad mundial. Y entre ellos están ustedes, el Perú, con una pujanza realmente extraordinaria, que se muestra en los medios de comunicación. Ustedes tienen unos crecimientos de lectorías, de ventas, de captación de publicidad realmente extraordinario, y una extensión viral prácticamente de sus medios. Y bueno, esto es muy esperanzador. Lo único que mi humilde consejo es: ustedes, que lo están haciendo tan bien, procuren no cometer nuestros mismos errores, para que dentro de 5 años, cuando haya penetrado Internet, la cultura de la gratuidad, no tengan ustedes el mismo problema que estamos teniendo nosotros. En España se han destruido 8.000 puestos de trabajo en 4 años en la redacción. De medios. Y en Estados Unidos se ha perdido el 17% del empleo en medios de comunicación. Esto es realmente grave, porque es una crisis también profesional. Claro que sí. Bueno, José Antonio Zarzalejo Nieto, muchísimas gracias. Realmente gracias a ustedes. Muy interesante la conversación. ¿Cuántos días vas a quedarte en el Perú? Me voy a quedar todavía. Hoy tengo la ponencia esta tarde, la presentación. Y en el Hotel Los Delfines, ¿no es cierto? En Hotel Los Delfines. Y estaré todavía mañana, y me iré a última hora de la tarde, a las 9 de la noche. Regreso a España con gran pena, porque realmente Lima es una ciudad maravillosa, y los peruanos,
yo no conocía el Perú, y ayer estuve viendo el centro histórico, me pareció realmente maravilloso. Y después, bueno, los peruanos en España son muy conocidos, no solamente por su gastronomía, aunque también, pero es que en este momento los peruanos en Madrid es la tercera comunidad Así es. latinoamericana. Muy bien, muchas gracias.